Buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Half-Life. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que siempre ha traído algo de polémica entre los fans y que a veces llega a dividir la comunidad. Se trata del canon de la saga, algo que en mi canal nunca me había parado a aportar mi grano de arena y sentía que podía dejar algunas cosas claras en este asunto, mezclando la información oficial con mi propia opinión personal. Como ya sabréis, la franquicia Half-Life se podría dividir en dos grupos, los mods creados por la comunidad como son Azure Ship, Point of View, Fuel Intensity, Echoes, Entropy Zero y un largo etcétera. Es decir, juegos que con los suficientes conocimientos y herramientas los podrías crear tanto tú como yo, como cualquier otro usuario que quiera contar una historia en el universo de Half-Life o fuera de él, con su propia visión. En el 99% de los casos son gratis, a no ser que hayan pagado una licencia por el motor Source para ponerle un precio a su proyecto, entre otros costes sumados. Este es el caso de juegos como Black Mesa, Countdown the Freeman y Prospect. ¿Qué es esa peste? Por otro lado, tenemos los títulos oficiales en los que Valve ha trabajado directamente o ha sido editor, es decir, en los que se ha encargado de la gestión, supervisión, distribución o de su localización a distintos idiomas. Aquí encontramos nada menos que 8 juegos: Half-Life, Opposing Force, Blue Shift, Decay, Half-Life 2, Episodio 1, Episodio 2 y Half-Life Alyx. Pese a que las diferencias entre qué juegos son oficiales y cuáles no están bastante claras, a lo largo de todos estos años hay 3 entregas que han creado cierta inseguridad en los fans. Ya sea porque Valve no los ha hecho directamente o porque sienten que no han sido demasiado referenciadas desde Half-Life 2. Este es el caso de Opposing Force, Blue Shift y Decay, 3 expansiones creadas por Gearbox entre los años 1999 y 2001. Antes de nada, hay que aclarar que para Mark Laylow es guionista y escritor de la saga, el canon es algo que se le ocurrió a los fans, y Valve nunca lo ha definido oficialmente. Prefieren que cada juego tenga su propia personalidad y se defienda con su historia única, dejando claro que no se involucran en esas cuestiones de qué es canon y qué no lo es. De hecho, Mark ha afirmado en varios correos donde contestaba a sus fans que prefieren no dar fechas concretas sobre la línea de tiempo en la que van sucediendo los eventos, ya que esto podría acabar contradiciendo la propia saga en el futuro con descuidos o errores. Pero también ha dicho que se alegra de que los fans disfruten creando una cronología de la franquicia, ya sea por mero hobby o porque muchos jugadores se tomen este asunto muy en serio. ¿Pero qué es exactamente el canon? En el contexto de Half-Life nos referimos a la versión oficial de su historia y de los eventos que ocurren, es decir, aquellos que no pueden contradecirse y que son verídicos, casi siendo un pilar importante en sí mismo. Dicho de otra forma, cualquier producto que haya hecho Valve formaría parte del canon, al menos según la interpretación de los fans, a pesar de que a veces se crean agujeros argumentales sin explicación, donde se ven obligados a aportar teorías para darle sentido a todo. Cualquier fan mod o remake que cueste dinero o sea gratis siempre estaría excluido fuera del canon, por mucho que respete la historia principal de Half-Life, a no ser que Valve diga lo contrario. Pero con las expansiones hechas por Gearbox, la cosa es un poco más complicada. Muchos puristas las excluyen completamente, hay otros que las consideran semi-canon. Y luego está el otro sector de fans que no tienen problemas en aceptarlas como parte de la historia principal. Quiero dejar claro antes de nada que en mi canal siempre he defendido las 3 expansiones como canon. Opposing Force siempre ha sido de mis juegos favoritos, y es evidente que todas sus armas y enemigos exclusivos han aportado muchas ideas a la comunidad y a otros mods, incluso aquellos hechos en el motor Source. De todas formas, vale la pena señalar que todas las Wikipedias de Half-Life, incluyendo la española y la Combine Over Wiki, que es la fuente más fiable para consultar la franquicia, considera las 3 expansiones como parte de la saga principal, así como sus artículos relacionados. Pero cabe cuestionarse, ¿cuál es la posición de Valve o Mark en todo esto? Hay que volver a repetir que el concepto del canon es algo que los fans han creado, y que la última palabra siempre la tendrán sus desarrolladores, Mark o el propio Gabe Newell, cofundador y director general de la empresa. Para arrojar algo de luz en todo este asunto, hay que consultar la bóveda de Mark Laylow, una serie de correos donde era consultado por sus fans, y que los usuarios han preservado para su posterior consulta sobre la franquicia. En este vídeo voy a centrarme en mostrar solo los correos relacionados con las expansiones de Gearbox, así como otros detalles muy menores que nos hacen ver que Valve, en definitiva, las tiene en cuenta en ciertos momentos muy concretos. A veces casi como si fuese un clavo ardiendo al que se aferran los fans, pero dan ciertas esperanzas y sobre todo teorías, que es algo de lo que se enriquece siempre Half-Life. La raza X es una especie alienígena que solo aparece en Opposing Force, siendo los principales antagonistas de dicha entrega, junto a los comandos negros, y nunca han sido referenciados en Half-Life 2 y sus episodios.
Sus planes eran asimilar Black Mesa con el Gene Worm, que podría considerarse una especie de bioterraformer, aprovechando la cascada de resonancia para consumir los recursos de la Tierra y conquistarla, de forma similar al Imperio Combine. Pero Shepard los detuvo y su portal fue cerrado, evitando que participaran en la Guerra de las 7 Horas y que se propagaran posteriormente por la Tierra. Esto no ha evitado que los fans los hayan introducido en sus proyectos, como es el caso de Entropy 02 o Fiel Intensity, entre otros. Pero ¿qué opina Marley Luth sobre esta facción? Hay 2 correos donde habla un poco sobre ellos. No penséis que da una respuesta definitiva al tema, porque es obvio que no quiere desprestigiar el trabajo de Gearbox. Mark deja claro que ninguno de los alienígenas que vemos son nativos de Shen y que no quiere explicar ni revelar nada sobre la relación entre Shen, los Combine o incluso la raza X, porque podría ser usado en futuras entregas. Tal y como contesta en uno de sus correos, nos hace ver que la raza X no estaba particularmente bien adaptada a Shen, explicando su nula presencia allí, y solo usaron esta dimensión como una puerta al planeta Tierra. Algo que de hecho Rosenberg nos explica en Blue Shift. Si queremos teletransportarnos de un punto a otro del universo, hay que pasar por Shen, fijando unas coordenadas. Dicho de una forma muy simple, Shen hace el papel de un pasillo entre 2 habitaciones. Mark también añade que el hogar de la raza X puede estar en algún lugar más allá de Shen, sin entrar en más detalles, dejándolo a la imaginación de los fans. En el segundo correo, Mark nos aclara que la raza X estaba en Opposing Force para explorar una jugabilidad distinta. Gearbox quería tener cierta libertad en crear una nueva especie invasora, atraída por la cascada de resonancia, que no interviniera con las criaturas de Shen ya establecidas por Valve. Esto puede explicar por qué en dicha expansión casi nunca vemos a ambas facciones juntas en una misma área. Si nos pusiéramos realistas, es casi seguro que la raza X vería a los alienígenas de Shen como una molestia en sus planes de dominar el planeta Tierra. Aún así, en Opposing Force hay momentos donde se puede interpretar que la raza X no estaba muy feliz de tener a las criaturas de Shen de por medio en sus planes. Como siempre, es cosa de los fans dar una explicación a estas partes donde hay una ausencia de palabras. También compara la creación de la raza X con los comandos negros, que aunque ya existían en el primer Half-Life, Gearbox los usó como una oportunidad para expandir los elementos ya conocidos. ¿No encuentra esto fascinante? En noviembre de 2009, un usuario llamado Clow se puso en contacto con Steven Ball, creador de la raza X, a través de Facebook. Este le preguntó más cosas sobre estos alienígenas. En su primer correo, Steven refuerza lo que Mark ya nos confirmó, que es una variedad de criaturas nuevas de Gearbox que no querían alterar la historia de lo que Valve ya había establecido. Steven nos dice que el accidente de Black Mesa provocó una serie de portales hacia un mundo distinto a Shen. Esta grieta dimensional desconocida fue bautizada como X, de donde viene esta raza invasora tan misteriosa. En otro correo, Steven nos confirma algo que muchos quizás ya sepan. El lanzador de esporas que usa Shepard como arma es de hecho un renacuajo Shock Trooper. En Opposing Force conocemos mucho mejor cuáles eran los planes de los comandos negros. Mientras que uno de sus objetivos era acabar con todo el personal de Black Mesa, incluyendo a los marines supervivientes por no realizar adecuadamente su trabajo de silenciar a todo el mundo, también descubrimos que su misión principal era activar una bomba termonuclear que acabase con las instalaciones y con toda la invasión de raíz. Al menos eso era lo que ellos pensaban. Es desconocido de quién recibieron estas órdenes, aunque se presupone que fue del propio gobierno. En uno de los correos de Mark nos confirma que la explosión de Black Mesa en Opposing Force es canon, bromeando como G-Man recibió la orden de sus superiores, en este caso de Mark, de asegurarse que el dispositivo detonase. Despedirse de Black Mesa para él fue un completo acierto, queriendo evitar que los eventos de Half-Life 2 volviesen a ocurrir allí. Al fin y al cabo, querían avanzar en la historia y no quedarse atascados. Adrian Shepard, sin duda, el personaje más esperado por los fans para que regrese de nuevo a la saga. Nunca ha sido mencionado, salvo en Blue Shift, por unos militares que se lamentaban creyendo que él y su equipo habían fallecido antes de poner pie en las instalaciones. Valve es consciente de la fama que tiene entre la comunidad, y de acuerdo con las palabras de Doug Lombardi, vicepresidente de marketing en Valve, afirmó en 2007 que cuando jugaron Opposing Force fue un personaje que les captó la atención, pero no tenían planes de su regreso. De hecho, en 2020, Arkane Studios reveló un documental con varios vídeos de lo que iba a ser Half-Life 2 Episodio 4, siendo el protagonista nada más y nada menos que el propio Shepard, volviendo a Ravenholm y mostrando que el padre Grigori seguía vivo. El proyecto fue cancelado por Valve, porque sentían que volver a Ravenholm no aportaba nada a la trama, y porque los elementos básicos con los Headcrafts y zombies estaban ya demasiado reusados.
Además de que los enemigos contra los que nos enfrentaríamos eran zombies sacados de Left 4 Dead. Lo poco que Arkane reveló es que eran humanos infectados por la mordedura de los Headcrabs, lo cual no tiene ningún sentido y contradeciría demasiado el lore de la saga. Puedo entender con esto por qué Valve quiso cancelarlo, pero si este episodio hubiese salido a la luz, habría traído a Adrian a la saga principal finalmente. ¿Pero qué tiene que decir Mark sobre Shepard? Bueno, en 2009 respondió a un correo de un fan con una frase que posiblemente hayáis oído más de una vez. Adrian Shepard es un poco como el gato de Schrödinger, es canon y a la vez no lo es, depende de lo que G-Man quiera hacer con él. Sobre esa cerveza que te debía. Nuestro querido guardia de seguridad, que escapó de las instalaciones durante los eventos de Blue Shift y que ha trabajado como espía para la Resistencia durante los eventos de Half-Life 2 y jugándose el cuello como parte de Protección Civil, también ha traído cierta polémica entre los fans. Si bien todas las Wikipedias de Half-Life asumen y afirman que el Barney que manejamos en Blue Shift y el que vemos como personaje en Half-Life 2 y en el episodio 1 es el mismo, cabe preguntarse, ¿es esto verdad? ¿Son la misma persona? En la expansión, todos los personajes que nos hablan se refieren a Barney por su apellido Calhoun. Irónicamente, en Half-Life 2 y en el episodio 1 es todo lo contrario, todos se refieren a él por su nombre. ¡Que te vaya bien, Calhoun! Lo siento, Calhoun, estoy de guardia. Ya empiezas, Calhoun. Hay un correo de Marley Loth que aporta algo a todo este tema, o más bien añade hasta más confusión, dependiendo del punto de vista de cada uno. Mark comenta que fue una decisión de Gearbox llamarle Calhoun, adaptando y creando su propia versión de los guardias de seguridad, que ya habíamos visto antes en Half-Life. Añade que Gearbox hizo lo correcto para sus expansiones, recibiendo algo de orientación por parte de Valve, pero a la vez tomando sus propias libertades. Mark no estuvo demasiado involucrado en las expansiones, ya que suficiente trabajo tenían con no contradecir la historia principal, además de que por esas fechas ya estaban trabajando en Half-Life 2. Algo reconciliador para los fans que responde a la duda de si es el mismo Barney lo podemos encontrar en los créditos de Half-Life 2. Al ver la lista de actores de voz, podemos ver que Mike Shapiro dio voz tanto a G-Man como a Barney Calhoun, mostrando su apellido. Otro email, verificado por la Combine Over Wiki, nos revela que Marley Loth disfrutó jugando a Blue Shift y que no influyó en las decisiones de Half-Life 2. Pese a todo, y considero que esto es muy importante, no le molesta pensar que esta expansión sea la historia de cómo nuestro Barney de Half-Life 2 escapó de Black Mesa. Nuestras chicas que protagonizaron la expansión de Kay en 2001 están algo olvidadas en el tiempo, y el destino de ambas nunca estuvo demasiado claro, ya que ni Valve ni Gearbox han aclarado si pudieron escapar de Black Mesa. Esto se debe a que el final de Decay es algo ambiguo. Si bien ambas siguen vivas al final del juego, Randy Pitchford, que fue presidente de Gearbox hasta 2021, confirmó en octubre de 2018 a través de Twitter que el cadáver que vemos en una piscina de Shen en Opposing Force es Gina Cross. Hay que destacar que ni Mark ni Valve se han pronunciado sobre este tema. Quizás es un personaje que no vuelvan a usar más y estén conformes dándole este final. Randy también resaltó la posibilidad de que Colette Green esté en estasis al igual que Shepard, ya sea en espera de una nueva misión o simplemente retenida hasta que G-Man la dé un uso. Si bien es evidente que Mark participó poco durante la creación de las expansiones de Gearbox, se sabe que varios desarrolladores, entre ellos David Merz, querían que Richard Keller fuese a traicionar a Gina y Colette, mostrándole como un manipulador, que había fingido todo este tiempo que tenía una discapacidad, cuando en realidad podía andar perfectamente. No se sabe cómo iba a traicionarlas. La cosa es que Richard, originalmente, iba a ser el mismísimo Kleiner, pero aquí viene el punto más importante. Mark no quería que Kleiner ni ningún otro científico fuese a traicionar a las protagonistas. Además de que Kleiner ya iba a ser usado en Half-Life 2, y Gearbox, de nuevo, mostraba preocupación por no pisar el trabajo de Valve, con lo que ya había establecido o iba a establecer en futuras entregas. La solución fue crear a Richard como un personaje nuevo. Esto es incluso más evidente cuando en Half-Life 2 ya se había planeado una pequeña traición con la doctora Judith Mossman, y los jugadores podían sentirlo bastante repetitivo si esta situación se hubiese dado también en Decay. No obstante, Kleiner es mencionado en Decay por el propio Richard y en el manual de instrucciones de Half-Life para la PlayStation 2, lo cual es muy buen detalle para sentir todo algo más conectado a la historia principal. El Dr. Freeman llega tarde. Otra vez. Sinceramente, no entiendo qué puede ver Kleiner en ese chico.
Hay mucha confusión sobre si el día en el que comienza el accidente es también el primer día de Gordon Freeman trabajando en Black Mesa, y parte de esta polémica es por un retrato de Gordon siendo el empleado del mes, que podemos encontrar en una oficina aleatoria en Opposing Force. Para esto hay que remontarnos al manual de instrucciones de Half-Life de 1998, donde nos muestra que Gordon recibió una carta el día 5 de mayo para confirmar su nuevo puesto de trabajo en Black Mesa. En la carta se menciona que Kleiner, siendo su mentor, influyó mucho en la decisión del Departamento de Recursos Humanos para escogerle. La incorporación tenía que ser prácticamente inmediata, no antes del día 15 de mayo, ya que cronológicamente la cascada de resonancia ocurrió el 16. Pero aquí vienen las primeras contradicciones y detalles menores. Es obvio que nadie en 10 días puede recibir un premio o placa como empleado del mes, mucho menos si siempre llega tarde a todos lados. Alex en Half-Life 2 Episodio 1 nos cuenta lo siguiente sobre las pequeñas aventuras que tenía Gordon en Black Mesa antes del desastre. Un conducto de aire. Seguro que te son familiares. Según Kleiner, si se dejaban las llaves de la oficina, Barney y tú competíais para ser el primero en entrar sin llave. Esto deja al menos una cosa clara: el inicio de Half-Life no era el primer día de Gordon Freeman trabajando. Si realmente empezó a trabajar al día siguiente de recibir la carta, esto le da un margen de 10 días como nuevo empleado, teniendo bastante sentido. Gearbox, por su parte, cometió un pequeño error confundiendo el mes de mayo con el de marzo, en el diario de Shepard. Posteriormente, esto lo arregló en el manual de instrucciones de PlayStation 2, coincidiendo con lo que ya estableció Valve en su manual original. En mi opinión, me tomo más el cuadro como una broma o algo con lo que los jugadores echan una risa al verlo por primera vez, o quizás Kleiner realmente influyó para que le pusieran en un pedestal con apenas semana y media de experiencia. Gordon no tiene por qué oír esto. Es un profesional altamente capacitado. Es obvio que jugar con las fechas concretas es un arma de doble filo, porque puede crear conflictos en la trama, algo que Marley Loth ya afirmó que preferían esquivar, como dije al principio del vídeo. Son humanos, obviamente, y se pueden cometer errores por el camino. De hecho, Mark tiene una respuesta a un correo sobre este tema, donde afirma que no está muy seguro sobre el día del accidente, pero se decanta por no ser el primer día de Gordon en Black Mesa cuando el desastre ocurrió, al igual que el manual de Gearbox confirma. Es un tema confuso sin duda, y creo que aquí cada fan puede tener su propia versión de los hechos. Gracias al manual de Half-Life para la PlayStation 2, sabemos que el cristal de Xen que se insertó en el espectrómetro de antimateria recibía el nombre de muestra GG3883, pero esto no se menciona en el manual original de 1998, ni en ninguna fuente de Valve. Es decir, fue algo bautizado por Gearbox, pero aquí viene algo muy interesante. En abril de 2011, la compañía Future Press, en colaboración con Valve, publicó un libro conocido como Portal 2 Guía de Edición de Coleccionista, que recopilaba fotos de las cámaras de pruebas, solución a los puzzles e información extra. Una de las páginas está dedicada a cómo enlaza el universo de Portal con Half-Life, y sorprendentemente se menciona el cristal de Xen bajo su nombre. Esto sería una de las pocas veces que algo que nació como idea exclusiva de Gearbox ha sido posteriormente usado por Valve para confirmarlo. Por cierto, este libro solo está disponible en inglés y no ha sido traducido al español oficialmente. Una lástima. En conclusión, no hay una respuesta clara al 100% que nos confirme que el trabajo de Gearbox entra en la historia principal, y siempre parece que están en ese limbo infinito sobre su repercusión en posteriores entregas. Valve escoge muy bien sus palabras para no dejar de lado las expansiones, mientras que al mismo tiempo tampoco nos da una aclaración exacta. Pero bien es cierto que consultando toda la información pasada, uno puede ver que había cierto cuidado en que las tramas de Opposing Force, Blue Shift y Decay no contradijeran nada que los jugadores fuesen a ver posteriormente en Half-Life 2. Mark influyó un poco más en Decay, mostrando que realmente le importaba que los jugadores no vieran temas redundantes o cosas que no cuajaran si habían jugado antes a las expansiones. Al fin y al cabo, enriquecen el universo de Half-Life desde otros puntos de vista, y eso es innegable. Una cosa a recalcar es que los títulos de Gearbox no dejan de ser juegos oficiales de Half-Life, que siempre se incluyen en el paquete de Valve de Steam o en las rebajas junto al resto de la saga, así que en cierta manera siempre las tienen en cuenta, al menos para hacer negocio con ellas. Yo por mi parte, como ya dije antes, las tengo en consideración dentro del lore principal a la hora de narrar mis vídeos, y para los pocos títulos oficiales que tenemos no me parece correcto desprestigiarlas. Al menos está claro que Valve no lo hace a su manera, y yo con eso ya me quedo tranquilo.
Mi más sincero agradecimiento a los siguientes miembros del canal por su apoyo y como siempre, gracias por ver, espero que hayáis disfrutado de esta reflexión y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima.